Bienvenidos a este sexto y último episodio de nuestra serie de Conectando Mercados. En todos los episodios anteriores pues os hemos ido explicando un montón de teoría sobre política, sobre cadena de valor, sobre cómo ponemos estas cosas en práctica. Bueno, en este último episodio lo que queremos es animaros a que hagáis esto, a que os pongáis manos a la obra con la debida diligencia. Y para eso pues vamos a hablar un poquito, como siempre, con nuestro experto Miquel Berraondo, de este tema de la generación de valor y que realmente veáis esto como algo positivo y no tanto como una normativa que nos haya llegado como una mala noticia o como un jarro de agua fría. Entonces, bueno, para hablar de este tema, Miquel, me gustaría un poco, lo primero, que diéramos un speech cortito de por qué creemos que sería importante que las empresas vean esto no como una obligación normativa, sino como quizás una oportunidad de negocio, de generación de valor. Sí, a ver, yo creo que para mí es un tema bien interesante porque muchas empresas lo están enfocando un poco desde, bueno, pues más regulación, más normativa, más gasto, pero lo que podemos ver después de muchos años aplicando vía diligencia, y de la experiencia de haber acompañado procesos, es que claro, cuando tú aplicas de vía diligencia, la rentabilidad de tus proyectos, la rentabilidad aumenta, la conflictividad disminuye, tienes que dedicar menos recursos, la seguridad también aumenta y por lo tanto, bueno, pues acaba siendo una inversión importante, ¿no? Y acaba siendo una garantía muy buena para el desarrollo de los negocios. Y ya estamos viendo también en los últimos años, conforme se está moviendo mucho pues, a nivel normativo, que ya hay empresas que lógicamente pues, prefieren trabajar con empresas que están aplicando estos estándares y por lo tanto ya la vía diligencia se está utilizando también como un elemento de competitividad interesante para diferenciarte de la competencia, ¿no? De quién no tiene estos elementos, ¿no? Porque con determinadas empresas pues ya es un valor en alza el aplicar temas de diligencia. Claro. Me viene muy bien que hayas sacado un poco el tema costes, porque efectivamente pues esto es una directiva que prevé sanciones, que prevé una serie de consecuencias económicas, además de que, por supuesto, activar todos estos mecanismos requieren recursos para las empresas. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo son estos costes para que entendamos que, bueno, la relevancia, el alcance de este tema a nivel económico? A ver, yo siempre digo que el coste real de la diligencia no llega a ser el coste de un día de paralización de una construcción de una carretera, de un proyecto hidroeléctrico, de un proyecto de petróleo o de gas. Por eso también hay que poner un poco en los costes, hay que ponerlos un poco en comparativa con los gastos que te está ahorrando, ¿no? Entonces, pero evidentemente todo un proceso de diligencia, pues lógicamente tiene unos costes añadidos, hay que hacer estudios de impacto, hay que hacer planes de remediación, que lógicamente hay que dedicarles tiempo y recursos. Claro, varía mucho del tipo de proyecto, el tipo de impacto que estás generando, la zona donde lo estás realizando, pero evidentemente pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que pasa que a mí me gusta hacer el planteamiento más desde la inversión que desde los costes. La oportunidad financiera. Claro, al final, cuando tú inviertes en debida diligencia, estás trabajando la prevención de conflictos, estás trabajando la prevención de riesgos, estás asegurando que los riesgos no se convierten en impactos y por lo tanto no generan costes económicos. Por eso te digo que al final, si tú lo haces esa comparativa, pues acaba siendo una inversión mucho más que un gasto, ¿no? Claro, es armarte una protección. Claro, al final, si tú estás aplicando vía diligencia, y más en los tiempos en los que estamos, en Europa, en América y en otras regiones se empieza a aplicar, la vía diligencia es una prevención y una garantía de que tu actividad se está realizando de manera correcta y que por lo tanto no va a tener problemas con grupos de interés. Y eso, quieras que no, ya es una certeza muy importante en el modelo de negocio. Claro. Entonces, por eso ese concepto de plantear la diligencia más como una inversión que no como un coste. Claro, o sea, al final lo que estás planteando es no veáis este tema como que es una inversión, un gasto de recursos económicos para la empresa, lo es, pero verlo como una oportunidad de lo que decías, ¿no? Mientras no se te paralice el proyecto, no tengas un problema, de repente te encuentres con una sentada cuando tienes a los tractores a punto de abrir camino, ¿no? Pues lo veas como una oportunidad. En este sentido de verlo como una oportunidad financiera,
en el anterior episodio comentamos un poco un tema de que quizás incluso puede ayudar a acceder a determinados fondos, a determinadas ayudas financieras ya a nivel estatal, internacional o del banco X que te quiere ayudar, ¿no? Claro, sí. O sea, a ver, de unos años a esta parte ya estamos viendo cómo la financiación de proyectos empieza a estar condicionada al cumplimiento de debida diligencia en derechos humanos, ¿no? De mayor o menor medida. Pero ya es habitual en bancos privados o en banca multilateral, como puede ser el Banco Mundial o instituciones multilaterales, que te están condicionando la inversión en tus proyectos siempre y cuando pues, apliques estándares internacionales de derechos humanos, tengas un estudio de impacto en derechos, tengas un plan de remediación y demuestres todo esto, ¿no? Entonces, claro, y también estamos viendo ya como, por ejemplo, cuando tú demuestras que aplicas debida diligencia, pues incluso los intereses económicos a los que te dan, digamos, que te aplican en las ayudas, incluso son mejores que cuando no tienes estas certezas en materia de debida diligencia, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú vas a trabajar con financiación privada, con bancos o con instituciones financieras, con fondos de inversión, la debida diligencia se convierte ya casi en un requisito, porque es lo que te va a permitir, después de, lógicamente, toda la debida diligencia financiera y todo el estudio financiero, pero la parte social también va a ser un condicionante que te van a poner para poder acceder a los fondos, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, en España estamos viendo banca de crédito pública que está exigiendo debida diligencia, está exigiendo estudios de impacto para dar los fondos. A nivel internacional, el Banco Mundial, ya hemos visto en los últimos años varios casos, por ejemplo, en donde ha retirado financiación de proyectos porque no se estaba garantizando temas de debida diligencia en derechos humanos. Entonces, claro, ya es un tema importante también para la salud financiera de los proyectos, ¿no? O sea, ya no es solamente una cuestión de sumar puntos para ver si estoy mejor posicionado para que me la den, sino que ya es una cuestión de lo necesitas. Totalmente, sí, totalmente. O sea, más es que los requisitos son claros. Te libero los fondos cuando me des el estudio de impacto en derechos humanos. O sea, a nosotros ha pasado ya varias veces con empresas que nos han pedido que les hiciésemos ese acompañamiento en los estudios de impacto, en los planes de remediación y en el monitoreo social, porque se lo estaban poniendo como condición instituciones financieras para acceder a créditos ya aprobados. Vale, para quizás darle otra vuelta de hoja, ¿no? Un tema que tradicionalmente a las empresas les ha interesado, ¿no? y ha ido ligado a la sostenibilidad, es el tema de la imagen o la reputación corporativa, un poco el cómo te ven a ti desde fuera. Por supuesto, evitando, no estamos hablando para nada de mensajes grandilocuentes ni de nada de eso, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre se ha visto que las inversiones en sostenibilidad, ahora en derechos humanos, pues o tenían que tener un efecto sobre el ROI, sobre el cash de la empresa, o sobre al menos la imagen y reputación. Entonces, en este sentido, ¿cómo ves tú que el tema de la debida diligencia en derechos humanos también pueda o no ayudar a este posicionamiento? No, a ver, o sea, es evidente, o sea, y lo estamos viendo ahora mismo. Bueno, es curioso porque conforme también en el ámbito geopolítico estamos en un momento de muchísima incertidumbre y tensiones, pero en el ámbito empresarial el discurso de respeto de derechos pues ha calado fuerte, y yo creo que, y además yo lo digo siempre, el tema de la debida diligencia en derechos humanos ha llegado al mundo de los negocios para quedarse, como fue en su momento todo el tema de los estudios de impacto ambiental o en su momento todo el tema de análisis de riesgos laborales. Entonces, efectivamente ya estamos en un mundo en donde se mira de manera diferente a aquella empresa que no está queriendo respetar derechos, que está actuando en contra de colectivos sociales, que está actuando de manera contraria a lo que es los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Efectivamente, hay una afectación reputacional, hay una afectación de tu valor en bolsa, por ejemplo, si es una empresa cotizada, o sea, hay unas afectaciones importantes, ¿no? Incluso yo te diría que hay una afectación importante en la competitividad, o sea, porque al contrario de lo que de uno de los discursos críticos contra la directiva de debida diligencia, que es que empeoraba la competitividad de empresas, yo afirmo todo lo contrario. O sea, la debida diligencia permite ser mucho más competitivo y mejora la competitividad de las empresas. Diferenciarte. Claro, porque al final volvemos a lo mismo, ¿no? Que ya hemos hablado también en algunos capítulos. La competitividad te ayuda
o sea, cuando tú trabajas desde la prevención, cuando tú trabajas desde la remediación de los conflictos y los previenes y no los tienes, lógicamente tienes que invertir mucho menos recursos, por lo tanto la competitividad tuya aumenta. Y eso también te permite, ahora mismo ya estamos viendo, acceder de una manera diferente a licitaciones, a concursos públicos con muchos gobiernos que ya están muy sensibilizados con estos temas, o incluso a pliegos de condiciones en donde se exige ya que haya respeto a estándares internacionales, ¿no? Entonces ya es un factor de competitividad importante y también por el hecho mismo de que garantizando derechos humanos, pues estoy invirtiendo menos recursos en resolución de conflictos y por lo tanto mis elementos de rentabilidad y de competitividad mejoran, ¿no? Entonces ahí, y eso por ejemplo es algo que nosotros lo estamos viendo, o sea, nosotros también ya hemos hablado también en algún caso de este trabajo que hacen las cámaras de comercio. En Perú, por ejemplo, desde hace ya un tiempo vienen teniendo unos espacios de reunión con empresas para hablar precisamente de esto. Y el tema de la competitividad, el tema de la mejora en la imagen, digamos, reputacional, pues esos son los temas que se ha hablado bastante con empresas que ellos lo empiezan a ver también muy claro, ¿no? ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a un cliente que yo estuve con ellos hace poco y que en el caso de la sostenibilidad, pues esto lo vamos a intentar hacer el paralelismo, ¿no? Pero que me contaban, mira, Ainara, el tema de la sostenibilidad a nosotros nos interesa mucho, pero es verdad que nos requiere unos recursos de todo tipo que no siempre puede ser la prioridad. Y el tema es que nosotros vemos, ellos me decían, ¿no? Nosotros vemos que nuestros clientes, pues puede ser que les llame la atención, que les reflejemos cosas de sostenibilidad, pero luego al final van a por el precio y van a ser killers con el precio. Haciendo el paralelismo con este tema y quitando esos casos que ya hemos dicho de gran empresa a la que le obliga una normativa y que por tanto obliga a su proveedor. O sea, quitando esos casos que no hay tutía, ¿qué le podríamos decir a una empresa que le pase esto, ¿no? Que esté más en un panorama todavía voluntario, que quieran hacerlo, sobre todo de cara a imagen de cliente, pero no tengan claro si el cliente lo va a valorar? A ver, yo creo que, o sea, al final una estrategia de vialigencia no es algo que se hace en 2 días, que lo hago de hoy para mañana. Al final es un proceso a más o menos largo plazo, ¿no? Y los tiempos también, con la coyuntura actual de muchas empresas que se mueven en la voluntariedad, la suerte que tienen es que los tiempos los pueden marcar ellos. Entonces yo puedo hacer un plan de integración de la vialigencia para hacerlo en 6 meses o puedo hacerlo para trabajarlo en 2 o 3 años tranquilamente, pues jugando con distintos periodos, digamos, económicos de las empresas. Entonces yo creo que al final, para mí la excusa económica creo que demuestra una falta de compromiso político de la empresa, ¿no? Yo creo que cuando hay interés se busca la fórmula para ver cómo me organizo, ver cómo utilizo recursos que ya tengo dentro de la empresa, ver cómo capitalizo todo lo que tengo, porque al final nosotros, por ejemplo, también lo que vemos muchas veces cuando te sientas con alguien que te dice, oye, yo quiero trabajar esto, pero es que creo que no tengo nada, cuando tú empiezas a mirar, dentro de la empresa tienen muchas cosas, que al final y esto parte de todo ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, siempre hay que decir, oye, mira, vamos a mirar las cosas con calma y vamos a hacer estrategias que sean lógicamente coherentes con tu situación económica y con las exigencias o las prioridades que tú tienes, ¿no? Y también tenemos que ser conscientes que estamos en un punto evolutivo muy inicial, o sea, todo el discurso de la sostenibilidad, aunque lleva más tiempo, pero yo te diría que también está en un momento muy incipiente, y todo el discurso de la vialigencia, bueno, pues ahora es cuando ya lo vamos a tener más claro a partir de diciembre, que se cerró ya las discusiones del ómnibus, y ya lo tenemos encima de la mesa. Entonces, conforme vayan pasando el tiempo, cada vez van a ser más las empresas que apliquen de vialigencia, cada vez van a ser más las empresas a las que las distintas normativas les obliguen, y cada vez vamos a tener mucho más normalizado en nuestro ámbito de trabajo el tener que hacer estudios de impacto, ¿no? Yo siempre, el ejemplo para mí siempre es el tema de los estudios de impacto ambientales. O sea, yo me acuerdo
hace 25 o 30 años, cuando se empezó a hablar de los famosos EIAs, pues todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza diciendo, pero bueno, ¿cómo voy a hacer un estudio de impacto ambiental en cada proyecto? Claro, ¿y cómo voy a tener un seguro de responsabilidad ambiental? Hoy en día nadie se lo plantea. Claro. Hoy en día el estudio de impacto ambiental se hace automáticamente en todo. Pues con la vía de diligencia de derechos humanos va a pasar un poco lo mismo. Es cuestión de tiempo. Claro, ahora nos parece a todos que es como muy nuevo, que hay muchas cosas, que se me escapan muchas, que es muy costoso, pero conforme vayamos avanzando, pues esto ya se va a normalizar, lo vamos a interiorizar, va a ser parte de nuestro día a día, de nuestra gestión, y va a estar integradísimo incluso en el ADN de la empresa y en la conciencia de las personas que lo tienen que hacer en las empresas, ¿no? Un poco por terminar de cerrar este tema de cómo afecta la imagen y la reputación, y ahora que has hablado de conciencia precisamente de personas, ¿tú crees? Yo creo que sí, pero bueno, de tu opinión también, que de cara a retención o atracción de talento, esto pueda ser también un valor, o sea, en el sentido de que tú veas, oye, es que creemos de verdad que ahora los posibles trabajadores de tu empresa, o los que ya tienes, van a preferir quedarse contigo o contratar contigo, firmar un contrato contigo por el hecho de que estés metido en temas de respeto a los derechos humanos. Sí, a ver, yo te diría que con las que son generaciones jóvenes de menos de 40 años, esto ya es un hecho claro, eso es una evidencia, o sea, y hay estudios que lo demuestran, pues desde organizaciones, pues desde el mundo de B Corp y otros tipos de organizaciones que han visto un poco, han estudiado cómo funciona el tema del talento, y ya se está viendo que trabajar en empresas social, ambientalmente comprometidas, en entornos, digamos, amigables, etcétera, cada vez pesa más en la decisión de ir o no ir a trabajar a esa empresa. La gente joven, digamos, le da mucha más importancia a este tema de lo que nos parece. Y a la hora de conseguir talento y retener talento, ya estamos viendo que es un criterio importante que utiliza la gente para quedarse en las empresas. Aparte del económico, aparte de las condiciones, pero que el hecho de que haya una coherencia entre mis valores como persona, lo que yo creo como persona, y los de la con empresa, los que mantiene la empresa. Claro, a la que dedico mi tiempo. En este sentido, y solo por cerrar un poco ese detalle, pero que esta conversación la he tenido ya varias veces con clientes, que a veces cuando se ponen en esto de debida diligencia en derechos humanos, pues por supuesto siempre piensan en estas cosas que estamos hablando, de respeto a las comunidades indígenas o a la población del ayuntamiento en el que vamos a montar una fábrica, por ejemplo, ¿no? Pero que a veces pues se les olvida un poco que empieza en casa, ¿no? El tema de los derechos humanos pues empieza por los derechos laborales, y que, como dices, ¿no?, la empresa sea coherente, sus valores, y el hecho de que esté preocupándose, por ejemplo, por comunidades externas, por comunidades donde está operando, vaya en coherencia con que también se esté preocupando por su propia gente, ¿no? ¿Tú crees que este tema, así a nivel reputacional, lo van a saber trabajar bien con los posibles talentos que puedan entrar o con los que se quieran mantener? Bueno, debería, ¿no? O sea, yo creo que obviamente el primer grupo de interés en la aplicación de la vía de diligencia son nuestra gente, son las personas que trabajan en la empresa. Entonces, de nada va a servir que yo tenga políticas muy coherentes con respeto a derechos humanos, con todo lo que son mis grupos de interés externos, y a la gente de la empresa no la cuido y no la defiendo, no la protejo, ¿no? Entonces, evidentemente la vía de diligencia tiene un componente muy importante de trabajar hacia dentro de la empresa con todo lo que son políticas de gobernanza, digamos, coherente con la transparencia y el respeto de derechos humanos, que tiene que ver con el tema de políticas internas de respeto de derechos, protocolos de protección en temas de abusos sexuales, discriminación, igualdad. O sea, tiene que haber, claro, la vía de diligencia también te obliga a trabajar toda esa parte interna. Sí, barrer para adentro, claro, primero, y luego... Eso al final genera un ambiente de trabajo lógicamente amigable, lógicamente un ambiente de trabajo más de respeto agradable. De derechos humanos más agradable, y por lo tanto la gente se siente mucho más cómoda a la hora de quedarse. Entonces eso también lo estamos viendo ya. O sea, cuando una empresa se toma en serio todo el tema de la vía de diligencia, donde primero se ve reflejado es en cómo la gente de esa empresa se siente trabajando en la empresa.
Claro, cómo lo están viviendo ellos, claro, al margen de sus funciones. Esto me lleva un poco al último bloque que queríamos tratar en el episodio, que es el tema de la comunicación, que es un tema muy novedoso en la normativa, ya lo has comentado en otros episodios, el tema de que están obligando a que ya no solo es las cosas que las hagas, sino que las tienes que comunicar, e incluso creo que establecen el cómo las tienes que comunicar y hacia quién, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, la comunicación está en la Directiva Europea de Biodiligencia, en la CS3D, es uno de los elementos que ya las empresas van a tener que integrar. Las empresas vamos a tener que hacer planes de comunicación específicos para cada uno de nuestros grupos de interés, personas que trabajan en la empresa, asociaciones, grupos de afectación de mis proyectos. Bueno, pues con cada uno voy a tener que tener un plan de comunicación específico, y en ese plan yo tengo que definir qué me corresponde contarles o a qué información tienen derecho a acceder y cómo se la voy a contar. Entonces, es parte de todo ese proceso de participación, ¿no? Al final yo tengo que tener un diálogo permanente, y para poder tener ese diálogo, lógicamente, tengo que compartir información. Entonces, la comunicación va a tener una trascendencia todavía mayor como una herramienta de la de biodiligencia, porque va a ser muy importante comunicar bien, comunicar de manera clara, comunicar de manera transparente, pero lógicamente también saber qué tengo que comunicar y en qué momento y a quién, ¿no? Entonces, la comunicación además va a ser obligatoria. O sea, si no se comunica, va a ser sinónimo de que no se están haciendo las cosas. Y una de las evidencias para demostrar de qué aplica la biodiligencia precisamente van a ser todos esos canales de comunicación que tú vas a tener con los grupos de interés a la hora de compartir la información. Y cómo están funcionando, ¿no? Y entiendo que tiene que ser una comunicación bidireccional. Efectivamente. ¿No? Y la directiva establece hasta qué punto de detalle te tienes tú que comunicar. No, ahí lo deja un poco de manera ambigua. Pues te dice eso, que hay que tener como tus planes de comunicación con los grupos de interés. No acaba de especificar el detalle, pero sí que te está diciendo un poco lo que se tiene que comunicar, ¿no? Que pues, todo lo que es los planes de las matrices de impacto, los planes de remediación, todas las acciones de monitoreo, o sea, y un poco también con ese criterio de transparencia que hemos hablado alguna otra vez, ¿no? O sea, tienes que ser transparente en todo lo que haces en materia de biodiligencia. Entonces ahí, bueno, por eso también ahí va a ser importante que las empresas, sus áreas de comunicación o sus asesores externos en temas de comunicación también sean empresas muy comprometidas o muy, digamos, sensibilizadas con todos los temas de biodiligencia en derechos humanos, porque va a ser importante a la hora de prestar sus servicios de comunicación que sepan de qué van todos estos temas. Claro, que los mensajes vayan en línea al final, que ni hagan mensajes grandilocuentes, como hemos dicho otras veces, que no se debe ni se puede, ahora no se puede, y bueno, que si estamos hablando de derechos humanos, sepan que no solamente estamos hablando del típico caso de fábrica de zapatillas en Asia, niños trabajando, ¿no? Sino que estamos hablando de una pluralidad de derechos. Claro. En este sentido de la comunicación, ¿es posible que vaya ligado ahora o en el futuro con temas de certificaciones? O sea, ¿existen ya algún tipo de certificación o va a haberla en materia de que garanticen que tú estás haciendo esto bien o que apoyen tu acción? O sea, a ver, ahí vamos a tener las verificaciones o sea, lo que dice la directiva es que la parte de biodiligencia se tienen que verificar por expertos externos. Claro, en ese proceso de verificación la comunicación lógicamente va a jugar un papel importantísimo. Volvemos a lo mismo, o sea, la persona que verifica tiene que tener acceso, pues eso, a esos planes de comunicación, a esas herramientas, va a tener que contactar con los grupos de interés para poder tener diálogos. Entonces, tener, digamos, estrategias claras de comunicación, estrategias concretas de qué estoy comunicando de todo mi plan de biodiligencia, a quién lo estoy haciendo en cada momento, y luego también, en el caso del verificador, cómo le doy la información, pues lógicamente va a ser muy relevante, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, claro, la experiencia que yo he tenido es que, por ejemplo, en temas de derechos humanos, a las empresas no les gusta comunicar mucho lo que hacen, ni siquiera cuando hacen cosas muy buenas. Y eso es una cuestión que van a tener que cambiarla. O sea, porque... Sí, hay que cambiar un poco el concepto quizás moralista que teníamos antes de si cuento que lo hago muy bien, parece que me echo unas flores que no me corresponden, pero si cuento que lo hago muy mal, pues parece que soy terrible, ¿no?
Pero ¿existe o va a existir, está previsto, que exista algún tipo de modelo de sello, certificación externa en este mundo en el que además a las empresas les gusta, ¿no?, tener su ISO, su EMEA? O sea, como te digo, de momento no. O sea, se habla de todo lo que se plantea en la directiva, es el tema de la verificación. Pero bueno, me imagino que este va a ser, como hablábamos en algún momento, pues esto es un tema que, bueno, que está empezando, está arrancando. Que va a abrir camino. Va a abrir camino. Al final, bueno, esto también hay que ser muy claros, esto va a generar un negocio para muchos actores, lógicamente, y el tema de la certificación, como tú bien dices, es algo que siempre ha gustado mucho a las empresas, ¿no? Tener certificado X de lo que sea, ¿no? Entonces, sí, es como una muestra visual breve, ¿no?, de que lo estás haciendo bien. Es posible que alguien pueda tratar de desarrollar algún modelo de certificación de comunicación de la vía de diligencia o de vía de diligencia. La complejidad que tiene poder llegar a un modelo de certificación precisamente es esa parte de cómo certifico la participación, ¿no?, de los grupos de interés. Y por eso yo creo que la directiva no habla de certificación, sino habla más de verificaciones, ¿no? Pues porque al final, bueno, pues todo un proceso de certificación tiene una complejidad importante, que cuando hay elementos que no son fáciles objetivizar, como es un proceso participativo, pues genera dificultades, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos que esperar un poco a ver cómo ir avanzando todo lo que es la parte de ejecución, la parte de implementación de la directiva, y ir viendo cómo evolucionan también los modelos, ¿no? Y cómo, bueno, pues cómo nos vamos adaptando todos a todos estos nuevos requerimientos. ¿Y crees que, o sea, hemos hablado muchas veces de que esto pues es un proceso complejo, es un proceso además muy serio, que requiere una verificación que también se va a complejizar y demás, y que por supuesto en ningún caso nadie quiere que se banalice ninguno de los aspectos, ¿no? Pero un poco en esta línea de lo que tradicionalmente le ha gustado a las empresas y en su punto de posicionamiento, ¿crees que existirán rankings de las 10 mejores empresas a nivel mundial que están trabajando de forma real y comprobada la debida diligencia, o crees que eso le va a restar valor? Bueno, a ver, me imagino que sí, que ese mundo se desarrollará, o sea, habrán rankings, muchas de las asociaciones que están haciendo ahora mismo rankings de sostenibilidad, pues los harán también con temas de diligencia, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, la dificultad para establecer un ranking, por ejemplo, los rankings que conocemos, funcionan generalmente siempre a partir de la información que la empresa le suministra a ese ranking. Información pública. Información pública, pues, que está publicada en la web de la empresa, o que la persona que tiene que establecer ese ranking pues puede acceder, ¿no? Bien porque la empresa se la ha dado, porque, claro, aquí verificar la vía de diligencia va a suponer también un ejercicio no solo de revisar lo que me da la empresa, sino de identificar y contactar con los grupos de interés y validar con esos grupos de interés lo que me está diciendo la empresa, ¿no? Entonces, bueno, el proceso va a ser más complejo, también más completo. Entonces, bueno, seguro que habrá quien le parezca interesante pues desarrollar este tipo de instrumentos para tener estos rankings y estas orientaciones de quién lo hace bien o quién lo hace mal, ¿no? Claro. Bueno, y me imagino que en algún momento pues también empezará a ver, como ahora mismo hay asociaciones muy centradas en la sostenibilidad, pues en algún momento va a empezar a haber alguna asociación que empiece a, digamos, a trabajar internamente pues todo lo que es la promoción de la vía de diligencia, ¿no? Pues porque las empresas, algunas empresas que apuestan activamente por la vía de diligencia, bueno, pues empiezan a juntar ya para hablar de vía de diligencia, ¿no? Ahora se juntan para hablar de sostenibilidad, pues que también se empiezan a juntar para hablar de diligencia. Me imagino que eso también lo vamos a empezar a ver pues en muy poco tiempo, ¿no? Porque tiene su lógica también, ¿no? Genial, entonces, bueno, un poco por ir terminando y en esta intención que tenemos un poco todos de animar, lo que está claro es que esto va a abrir mercado a todos, ya no es solo una cuestión de cliente, proveedor y exigencia, sino que abre muchas posibilidades de trabajo y de desarrollo para todo tipo de empresas, todo tipo de sectores, incluyendo temas de comunicación, certificación y demás. Y entonces, bueno, que desde luego nosotros animamos a que vean esto como algo positivo, no como un castigo. No, totalmente. O sea, yo creo que ese es un poco el mensaje. O sea, al final, y yo creo insistir, la vía de diligencia es una herramienta de máxima utilidad para las empresas, o sea, que garantiza seguridad en los proyectos, que garantiza rentabilidad, garantiza competitividad. Entonces,
Vamos, y creo que bueno, mucha gente que hemos estado, llevamos tiempo aplicando videoagencia, coincidimos, ¿no? en esa visión. Incluso las propias empresas que llevan ya tiempo aplicándolo se han dado cuenta que esto es una herramienta de máxima utilidad, ¿no? Entonces yo creo que la visión tiene que ir más por ahí que por la parte del coste, sí, de la normativa y de la sanción. Norma, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo animar a las empresas pues, a que empiecen a integrar ya la videoagencia, que pierdan el miedo siempre a los cambios que tenemos. Y bueno, que se lancen un poco a hacer sus estrategias y sus procesos de aplicación. Qué bien, pues me gusta eso de que se lancen y bueno, muchas gracias por acompañarnos en todos estos episodios. Un placer. Ha sido súper claro todo lo que nos has explicado. Muy bien, pues encantado. Muchas gracias y bueno, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado a lo largo de todos estos 6 episodios. Hemos intentado explicaros de la manera más sencilla posible, siempre yendo a ejemplos prácticos y a metáforas cuando hemos podido, en qué consiste esto de esta ley CS3D que tiene un palabrejo tan raro y que seguro estáis oyendo por todas partes, ¿no? Muchísimas gracias por haber tenido la paciencia y la atención de atendernos todos estos episodios y bueno, esperamos veros en un futuro en otra serie. Hasta ahora, recordar siempre que conectar con los derechos humanos siempre va a ser conectar con vuestros derechos.